Vamos a dar inicio a un programa más, programa número 60 de tu programa favorito Entre Hermanos. El día de hoy tenemos, como todos los sábados, muchas sorpresas. Presentaremos al santo de la semana, datos curiosos sobre nuestra fe. Tendremos aquí a un invitado muy especial que nos va a compartir su testimonio y de él podemos aprender un poco más. Esperemos que este programa sea de su agrado y les brindemos una bonita compañía este sábado. Vamos a dar inicio con una canción, Canto de San Juan Diego de Kairi Márquez. ¿Cómo no asombrarme al ver la imagen de mi madre? La reina del cielo, la madre del Salvador, le haces bien a mi corazón. Cuántas flores, cuánta luz, qué regalo verte, madre. Lo que digas, eso haré. No quiero desviarme, Virgen de Guadalupe. ¿Cómo no sentir aliento al saber que soy tu hijo? Que estoy bajo tu manto y bajo tu resguardo, que estás pendiente y cerca, madre. Cuántas flores, cuánta luz, qué regalo verte, madre. Lo que digas, eso haré. No quiero desviarme, señora mía. Cuántas flores, cuánta luz, qué regalo verte, madre. Lo que digas, eso haré. No quiero desviarme, Virgen de Guadalupe. Vamos a presentar al santo de la semana. Sí, y el santo de la semana es un santo muy importante que también ha sido un vidente de la celebración que ya pasó, que es San Juan Diego, vidente de la Virgen de Guadalupe. De acuerdo a la tradición, San Juan Diego nació en Cuautitlán, hoy territorio mexicano. Su nombre significa águila que habla, o el que habla con un águila. Siendo ya un hombre maduro y con una familia a cuestas, Juan Diego empezó a conocer la religión que había llegado con los foráneos, los españoles. Se sintió interpelado por esto gracias a las enseñanzas que impartían los franciscanos arribados a territorio mexicano. Un tiempo después, Juan Diego recibiría el bautismo junto a su esposa, María Luisa. Luego se casarían cristianamente, aunque su matrimonio no duraría mucho debido a la intempestiva muerte de María Luisa. El 9 de diciembre de 1531, estando Juan Diego de camino por el monte del Tepeyac, se le apareció la Virgen María. La señora, como empezaría a llamarla, se presentó como la perfecta siempre Virgen María, Madre de Dios verdadero. Según sus propias palabras, ella le encomendó que se presentara ante el obispo, Capilanito, el franciscano Juan de Zumárraga, para pedirle en su nombre que se construya una iglesia en aquel lugar.
Juan Diego accedió a llevar la petición de la señora al obispo, pero éste no le creyó y se negó a cumplir el pedido. La Virgen, entonces, se le apareció de nuevo a Juan Diego y le pidió que insistiera. Al día siguiente, el indígena volvió a encontrarse con el prelado, quien, escéptico, lo interrogó sobre la doctrina cristiana y le pidió pruebas del prodigio que relataba. El martes 12 de aquel diciembre, la Virgen se presentó nuevamente a Juan Diego y lo consoló porque se hallaba muy triste, invitándole a subir a la cima de la colina del Tepeyac para que recogiera flores y se las trajera. San Juan Diego accedió con diligencia al pedido de la Virgen. Cuando llegó a la cima del monte encontró un brote de flores muy hermosas, entonces las recogió y las colocó bien envueltas en su tilma. La Virgen luego le pidió que se las llevara al obispo. Estando frente al prelado, el santo soltó la parte delantera de su tilma para dejar caer las flores. Sorprendentemente, al precipitarse estas dejaron expuestas sobre el tejido una imagen femenina, de piel morena y rasgos indígenas. Era la imagen de la señora, la Virgen de Guadalupe. Desde ese momento aquel prodigio se convertiría en el corazón espiritual de la Iglesia en México y en una de las más extendidas devociones marianas del mundo. La Virgen de Guadalupe habría de cambiar el rumbo de la evangelización de los pueblos americanos y sellaría para siempre el vínculo entre la cultura hispánica y la de los pueblos originarios de América. Con la autorización del obispo, el templo consagrado a la Virgen de Guadalupe se empezó a construir en el Tepeyac y San Juan Diego sería el primer custodio del santuario. El santo, por su parte, construyó una humilde casita para vivir al costado de la iglesia. San Juan Diego limpiaba la capilla y acogía a los peregrinos que visitaban el lugar. Allí permaneció hasta el final de sus días, dedicado al servicio de la Señora del Cielo. El santo partió a la casa del Padre en 1548. San Juan Pablo II beatificó a San Juan Diego en 1990 y lo canonizó en el año 2002. Su fiesta se celebra cada 9 de diciembre. Incontables bendiciones enriquecen la historia de la Virgen de Guadalupe. En esta historia, San Juan Diego ocupa un lugar primordial, cargado del simbolismo. Fue un hombre de raza indígena, muy sencillo y de corazón puro, un laico como cualquier otro, pero de una devoción inmensa a la Madre de Dios. Esta es una historia que invita a contemplar a la Madre y renovar el esfuerzo evangelizador en América y en el resto del mundo. Con la cooperación de San Juan Diego, María le regaló a todos sus hijos una prueba fehaciente de que ella está siempre cerca del corazón, todos los pueblos del mundo. Qué bonito saber cómo surgió la imagen de la Virgen de Guadalupe. Nos enseña sobre todo primero a que si tenemos que hacer las cosas del Señor, primero son las cosas del Señor y después ya todo lo demás. Vamos a presentar la siguiente canción, ¿Acaso no estoy yo aquí? De Atenas. De Atenas. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí?
imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Vamos a presentar los datos curiosos sobre nuestra fe. Sí, y el primer dato curioso es, ¿por qué solo los sacerdotes pueden perdonar pecados? Ningún hombre puede perdonar pecados, a no ser que tenga un mandato de Dios. Para ello y la fuerza que Él otorga, para que el perdón que Él concede al penitente se verifique realmente. Los encargados de ellos son en primer lugar el obispo y después sus colaboradores, los sacerdotes. Hay pecados tan graves que no los pueda absolver un sacerdote normal. Hay pecados en los cuales el hombre se aparta totalmente de Dios y, dada la gravedad especial del acto, atrae sobre sí la pena de la excomunión. En casos de pecados sancionados con excomunión, solo puede conceder la absolución el obispo o un sacerdote que tenga este oficio específico, incluso en algunos casos solo el Papa. Un católico que, por ejemplo, presta una colaboración imprescindible para un aborto que efectivamente se realiza, se excluye automáticamente de los sacramentos de la Iglesia. Solo constata este estado. La excomunión tiene la intención de que el pecador cambie de vida y vuelva al buen camino. Wow, qué interesante. Esto no lo sabía. Hay pecados muy graves que nos dan este paso, ¿no? La excomunión. Por eso hay que tener mucho tino, ¿no? Mucho cuidado. Sobre todo, uno de los tantos bajo pena de excomunión es de que digamos, se da vino para consagrar, ¿no? El agüita y las hostias, pero hay algunas veces que la persona que no sabe coloca vino, no sé, vino Borgoña, o semiseco, para que diga, con una buena intención, ¿no? Pero ya solamente por lo que se está consagrando, con un vino que no es correcto, eso ya es bajo pena de excomunión, Wow. ¿no? Y así muchas cositas más que hay que tener mucho cuidado. Así que hay que revisar un poco más qué pecados se abren paso a la pena de excomunión. Sí. Vamos con el siguiente dato curioso. ¿Puede un sacerdote contar a otras personas algo que haya conocido en la confesión? No, de ningún modo. El secreto de confesión es absoluto. Todo presbítero quedaría excomulgado si contara a otras personas cualquier cosa que haya conocido en confesión. Ni siquiera la policía puede decir o insinuar algo. Quizás no haya nada que los presbíteros tomen más en serio que el secreto de la confesión. Hay sacerdotes que por ello han soportado torturas y han llegado a morir. Por eso se puede hablar abiertamente sin reservas y uno puede confiarse
con gran tranquilidad a un sacerdote cuya única tarea en ese momento es ser todo oídos a Dios. Todos oídos de Dios, Muy perdón. bien. Así que sin pena. Sí, sin pena. Sin miedo. Bueno, así lo decimos en broma, pero sí, ¿no? Justamente las semanas pasadas hablábamos bastante sobre la confesión y por qué hacerlo con el sacerdote también. Entonces La importancia. aquí nos habla de que pues ningún pecado debería ser escondido por nosotros, sino que tenemos esta confianza de contarle al sacerdote. Claro. Y también a nosotros nos debería dar tranquilidad, ¿no? Porque algunas veces más nos ponemos a pensar, ay no, el padre me conoce y yo qué no voy a estar contando eso, al contrario, lo voy a asustar más, ¿no? Pero pues es como decir, bueno, ya sabes que tranquilo porque esto solamente queda entre nosotros, ¿no? Así es. Vamos con el cuarto dato curioso. ¿Qué efectos positivos tiene la confesión? La confesión reconcilia al pecador con Dios y con la iglesia. El segundo después de la absolución es como una ducha después de hacer deporte. El aire fresco tras una tormenta de verano. En la palabra reconciliación está contenido todo. Estamos de nuevo en paz con Dios. Bueno, ya hemos comentado eso. Pero igual, la importancia de la confesión. Vamos ¿Sabes ya de con eso? el quinto dato curioso. ¿Cómo se interpreta la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se vivía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra lo que uno se podía rebelar, y en la que sin embargo se podía reconocer también la mano de Dios. Ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no solo es una maldición y no es la consecuencia de los pecados personales, sino que el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás. Vaya, Sí. qué interesante. Vamos con el sexto dato curioso. ¿Por qué mostró Jesús tanto interés para los enfermos? Jesús vino para mostrar el amor de Dios. Con frecuencia lo hizo allí donde nos sentimos especialmente amenazados, en el debilitamiento de nuestra vida a causa de la enfermedad. Dios quiere que recuperemos la salud de alma y del cuerpo, y que a causa de ello creamos y reconozcamos el reino de Dios que viene. A veces hay que enfermar para conocer qué es lo que necesitamos por encima de todo, tanto enfermos como sanos, a Dios. No tenemos vida si no es en Él. Por eso los enfermos y pecadores tienen un instinto especial para lo esencial. Ya en el Nuevo Testamento era precisamente los enfermos quienes buscaban la cercanía de Jesús. Así es. Vamos con el séptimo dato curioso. Claro. ¿Por qué debe la iglesia preocuparse especialmente de los enfermos? Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Dios quiere ser reconocido incluso en uno de estos mis hermanos más pequeños. Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central para sus discípulos. Los exhorta, curen enfermos y les promete el poder divino. Echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Uno de los rasgos determinantes del cristianismo ha sido siempre que los ancianos, los enfermos y los necesitados de cuidados estén en el centro. Cuando los cristianos son verdaderamente cristianos, brota de ellos un efecto curativo. Algunos reciben incluso el don de curar corporalmente en la fuerza del Espíritu Santo. Interesante, Así es. santos. Y aquí terminamos con la sección datos curiosos. Sí, y los vamos a dejar con la siguiente canción. En cada temporada de Fruto del madero. Los Es que no puedo más, es que no puedo más. Si no te tengo a ti, me cuesta respirar. Si no vives en mí, no puedo avanzar.
cuando siento que no estás, y el día se hace gris una vez más. Y empieza a nevar, las flores se marchitan y se camufla el dolor que hay en mí y todo es frío. Aunque el sol vuelva a salir, me cuesta creer en ti. Ven a pintar Lo oscuro que hay en mí, que hay en mí. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre en cada temporada. En cada temporada. Salgo otra vez y empieza a florecer el campo que antes no podía ver. Empiezan a cantar los pájaros que vuelven a volar y te pueden admirar. Viniste a pintar la tierra de esperanza, llegaste a cambiar mi angustia por calma. Hablar con el hermanito Lucho realmente es un logro personal, hermanito, de verdad. ¿Quién diría de que hace 10 años atrás, ¿no? Cuando estaba empezando en el movimiento y miraba ahí al hermanito Luchito, ¿no? Desde lejitos, hablando de por acá que por allá, yo decía, uy, algún día, si Dios quiere, voy a estar ahí, ¿no? Y ahí ya 10 años después, ya por la gracia del Señor y también por las enseñanzas del hermanito Luchito y de varios hermanitos también que nos han ido enseñando también en el movimiento, nos están dando estos pasitos, ¿no? Pasitos, ¿no? Ay, hermanito. Bien, un saludo para ustedes y a través de ustedes hasta los oyentes de Radio Santa Catalina, ¿no? Uh-huh. Sí, vino aquí dispuesto para escuchar y bueno y responder algunas inquietudes. Bueno, a ver, hermanito, la primera pregunta muy importante. Bueno, las preguntas han sido sacadas por el grupo de la CIA del programa de Entre Hermanos. Han hecho una investigación exhaustiva, ¿ya? La primera pregunta es, ¿cómo usted, hermanito Luchito, ha dado este paso de seguir al Señor? Háblenos al menos de ese momento. Bien, yo mira, me tengo que remontar al año de 1995, era en el verano del año de 1995, creo que fue el mes de febrero en que yo trabajaba como profesor de música, de arte en el Colegio Santa Fortunata de aquí de Moquegua y tenía por amiga a la directora del centro de colegio primario, que era la madre Cecilia Salazar, franciscana, de la Inmaculada Concepción, y me hice muy amigo de ella y compartíamos temas religiosos, aunque yo era un poco alejado de los temas religiosos. Uh-huh. Y ella sabía que yo sabía tocar la guitarra y que podía incluso conformar algún coro en la iglesia. Pero yo era un poco reticente por mi falta de, no por mi falta de voluntad, sino por mi inconsistente conocimiento de lo que es la vida religiosa. Pero aún así ella me contactó con unas religiosas también que ayudaban ahí, franciscanas, y en una oportunidad pidieron que vaya a misa de 7 de la mañana para poder acompañarlas, ¿no? Uh-huh. Acompañarlas en la misa.
Para esto yo llegué a la iglesia, a la capilla de la iglesia donde se hacía la misa matinal de todos los días en la concatedral, y obviamente me llevé con mi guitarra y me puse al final de las bancas porque me resultaba un poco vergonzoso ponerme delante de él, ¿no? Esas son las creencias mías. Entonces las madrecitas me llamaron y bueno, yo con mucha vergüenza ocupé las bancas de adelante y las acompañé, ¿no? Yo como en la guitarra ya soy muy conocida, las notas y la música en la guitarra, rápidamente congenié con ellas y ellas iban cantando y yo las iba acompañando. Es entonces de que la Madre Cecilia me dice, ¿por qué no vienes, me dijo Lucho, para que las puedas ensayar a las madrecitas en los días particulares? Yo dictaba clases en la mañana y bueno, y accedí, comencé a darles clases y resulta que por esas fechas llegó un sacerdote de Trujillo, de la parroquia de San Pedro de Lloc, y la Madre Cecilia me dijo, ¿sabes que viene un hermano sacerdote? Me dice, yo lo conozco porque yo he estado en San Pedro de Lloc, así que viene, va a visitarme, está de paso a Tacna. Yo quisiera presentártelo para que tú lo guíes aquí en Moquegua, no conoce nada de Moquegua. Perfecto, le dije, Cecilia, yo lo atiendo. Entonces lo atendí y fue el padre el que me invitó a un retiro Juan 23. Y yo decía, ¿qué cosa es un retiro? ¿No? Y él me explicó, es un momento de un apartamiento donde tú entras en espiritualidad y bueno, no te cuento más porque todo está previsto, como dice en el movimiento Juan 23, que así se llama el movimiento al que te estoy invitando. Bueno, y yo le dije, no, más bien yo estoy ocupado acá, tengo, aparte de dar clases, tengo una farmacia, una botica que atender, que era de mi propiedad. Y bueno, la cosa es de que me dijo, ¿sabes qué me dijo Lucho, el sacerdote? Me dijo, me dicen, ¿dónde queda Samegua? Yo le digo, Samegua es acá, estará a 10 minutos de acá de Moquegua. Y me dice, ahí tengo yo un amigo, me dicen que está aquí, un amigo sacerdote que se ordenó junto conmigo el año 1985, ordenado por el mismo Papa Juan Pablo II, y me dice que es párroco, y ¿cómo se llama? Y me dice, pues el padre Juan Esquicha. Y yo le digo, pues sí, es mi amigo, le digo, es mi amigo, mi amigo personal. Entonces vamos a darle la sorpresa. Fuimos a darle la sorpresa y nos hizo pasar, se abrazaron, todo. Bueno, después de salir nos fuimos a comer a un restaurante y él mismo sirvió las 3 copitas de vino y dijimos, vamos a brindar, dijo el padre de Trujillo, el padre Tadeo Ocampo, perdón, el padre, bueno, me dijo, vamos a brindar porque vas a aceptar ir al retiro del que te he invitado, porque acá también Juan, o sea, el padre Juan Esquicha, ha aceptado ir al retiro. Y entonces nos quedamos mirando y no hubo otra que hacer el brindis, y ahí fuimos averiguando de qué se trataba el retiro. Bueno, la cosa es de que el padre nos fue guiando y aceptamos ir al retiro. Entonces, como se trataba de ir a un retiro y el retiro nos dijeron que era de hombres, se animaron, a la Madre Cecilia animó a muchos profesores, padres de familia, y fuimos 7 los que viajamos a Lima para poder recibir este retiro. Fue un retiro impresionante. Yo nunca he vivido una situación espiritual tan grande, y allá en Lima, donde no conocíamos mucha gente, y ahí nos comprometimos en el final del retiro a Vox Populi con todos los invitados en la misa de clausura para poder tomar la misión de llevar este movimiento al sur del Perú, a Moquegua. Y así fue de que mi vida comenzó a tener un cambio inesperado y gracias a Dios de 365 grados, entré en espiritualidad y el resto ya es a hablar ¿no? Como autodidacta, leer la palabra, guiarme a los sacerdotes, preguntarme, hice amigo con muchos sacerdotes y tuvimos la misión pues de comenzar el retiro en Samegua y después el retiro ya saltó a Hilo, se faltó a Tacna, al Cusco, a Puno y a Arequipa. Y esa fue la parte que cuento de toda esta conversión que permitió que Luis Alarcón, que estaba en otro camino del mundo, se acercara a Dios.
Claro que sí, hermanito. Y hermanito, bueno, el movimiento, nombre completo es Movimiento de Retiros Parroquiales, Juan 23, ¿no? Así es. ¿Y cómo fue ese reinsertarse a la parroquia? O sea, de asistir de lo que ya, digamos, antes ya iba más o menos, ahora, ¿cómo fue ese reinsertarse, ir a la parroquia, ya con los años, digamos, de haber, con ese ánimo de haber vivido ese retiro muy bonito, que lo recomiendo, ¿no? ¿Cómo fue, hermanito? En ese tiempo estaban de sacerdotes, ya se estaban retirando los franciscanos y llegaron me estoy refiriendo a los canadienses, y llegaron los sacerdotes colombianos. El primer sacerdote que llegó fue el Padre Amado de Jesús y otros que colaboraban con él, y el Padre Amado de Jesús, antes de llegar al Perú, junto con otros sacerdotes, precisamente junto con el padre que iba a ocupar la parroquia de Samegua, él de nacionalidad mexicana, fueron el Monseñor Garaycoa, antes de que ellos lleguen, porque llegaron a la ciudad de Lima, los invitó a que vivieran un retiro Juan 23. Ellos vivieron el retiro Juan 23 en Lima, a lo cual fuimos un grupo de hermanos para poder acogerlos y trabajar en ese retiro. Y fue así de que ellos llegaron a Moquegua, y como el retiro iba creciendo, el movimiento ya iba creciendo, porque íbamos invitando hermanos desde Samegua para que vayan a vivir el retiro a Lima, grupos de hombres y de mujeres. Entonces hubo una consistencia prácticamente de personas que apoyaban el movimiento, y como tú bien dices, el movimiento se llama Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23. Nosotros nos debemos a nuestra parroquia, crecemos en la parroquia y nuestro trabajo es en la parroquia. Es por eso de que el padre que llegó acá, el Padre Amado de Jesús, fueron agrupando a esa gente, esos laicos convertidos, y esos laicos que se convirtieron en laicos ya prácticamente adjuntos a este movimiento. Los invitó para que poder hacer los retiros, y comenzamos a asumir las pastorales, a asumir toda la fortaleza que tiene la parroquia para ofrecer a los fieles. Y de igual manera el padre mexicano lo hizo en Samegua, y se fueron fortaleciendo poco a poco las parroquias con el movimiento Juan 23, como laicos convertidos, laicos perseverantes, y fue de esta manera en que en todas las parroquias comenzamos a hacer ese servicio. Y hermanito, ¿cómo fue hablando personalmente, cómo cómo llegó a equilibrar la vida de la parroquia con la vida, digamos, de, no sé, como Lucho Alarcón? Con la vida familiar. Bueno, esto es, siempre los que vivimos un retiro, siempre, como es una experiencia tan maravillosa, siempre salimos del retiro con el sentimiento de invitar y traer más hermanos, ¿no? Obviamente que esa es nuestra espiritualidad, traer hacia Jesús a los más alejados de la iglesia. Pero en esta oportunidad siempre los que vivimos el retiro tratamos y procuramos de que nuestra familia también viva esta experiencia. Así es que logré, ¿no? De pasado algunos años, cuando ya formalicé ya mi compromiso con mi esposa, nos casamos por la iglesia, nos casamos por civil, ya para esa fecha ella ya había vivido el retiro del Movimiento Juan 23. Es entonces de que congeniamos, y fue más fácil cumplir con esta misión que hasta ahorita, en estos momentos, hace 29 años la emprendí, y la sigo llevando junto con mi esposa. Incluso estamos en la pastoral de la comunión a los enfermos, y todos los domingos concurrimos a la misa
dominical a las 7 de la mañana con mi esposa y salimos a recorrer con la Santa Comunión para los enfermos. Esto es muy enriquecedor para nosotros porque no nos soltamos de esa misión. Y hablando de la otra misión, en la cual yo lo conocí, ¿no? Del coro, ¿cómo fue, digamos, ya nos estaba contando, primero ese miedo, ¿no? De lanzarse a ver qué pasa, pero cómo fue esos primeros pasitos del coro en el movimiento? Dentro de la dinámica del retiro del movimiento Juan 23 existe y es una herramienta muy importante en la dinámica del retiro, el canto, ¿no? Obviamente que yo, al ser músico, al ser guitarrista, la saqué, bueno, reemplacé los lugares de los clubes, de repente los lugares de ocio, los lugares que digamos así, entre comillas, las cantinas con mi guitarra, las cambié y las orienté hacia la parroquia. Es por eso de que el movimiento fue creciendo en Moquegua gracias a ese lado, a esa parte musical, porque yo dije, Dios me ha dado los dones de poder tocar la guitarra y comencé a crear canciones, comencé a acomodar canciones y ahí salió con la canción de Adelante, ¿no? Que la cantábamos y que fue muy bonita y la cantaba cada vez que había reuniones del movimiento, que son los martes a las 7 de la noche comenzábamos la misa bien cantada, la reunión, las reuniones bien alegres. Después fue entonces de que comencé, los primeros momentos que comenzó el movimiento aquí en Moquegua, después de noviembre del año de 1995, que fue el primer retiro que se realizó en Samegua y en Moquegua y en nuestra diócesis. Hice un llamado a amigos que iban viviendo el retiro y dentro de ellos, como yo tenía la experiencia de formar coros, les hice un ejercicio a un grupo de hermanos que dijeron que yo puedo cantar. Les hice un ejercicio de canto y comencé a identificar las mejores voces. Y es por eso que a ese llamado y a ese tamizado que hice de voces fui enseñándoles el canto coral. Y después fueron sumándose más, y entonces por eso que tenemos un coro muy selecto de voces de sopranos, tenores, barítonos y contraltos, con los que muchas veces hemos hecho participación en la celebración de la Eucaristía, muy bonitas, con el canto coral y la mezcla de voces, ¿no? La armonía de voces. Claro, y bueno, el hermanito aquí había mencionado la canción de Adelante, ¿no? Que para los hermanitos que tal vez están escuchando, ¿qué es la canción de Adelante? No, la canción de Adelante a nivel nacional es una canción que ha pegado mucho, ¿no? A nivel nacional y casi internacional, ¿no? Casi la gran mayoría de las jurisdicciones, como se les conoce, cantan esta canción al final de los retiros. Y bueno, algunos ya van cambiando, ¿no? De sus tonalidades, de acuerdo a sus voces, ¿no? Pero siempre cuando vino este historiador, no sé si se acuerda, hermanito, de la época de pandemia, para hacer un documental, sí, había dicho que esa canción había nacido acá en Moquegua, ¿no? La canción de Adelante. Así es, en aquella oportunidad también que se hizo ese documental que está en YouTube, se cantó la canción y se mencionó de que esa canción había nacido en nuestra diócesis. Y la verdad de esto es de que esta canción yo la encontré en un cancionero franciscano, pero no sabía la música, y fue la Madre Cecilia Salazar la que me invitó al retiro, franciscana del Colegio Santa Fortunata, que me dijo, es una canción que tiene la música de Clavelito. Y como yo sabía la música de Clavelito, porque había acompañado en las turnas universitarias también, entonces fue muy fácil captar, y dije, es la canción de Clavelito. Y entonces fue que fui agregándole cositas y acondicionándola al movimiento Juan 23.
¿Y cómo Dios es grande? Porque esta canción ya la cantan la mayoría de diócesis, de jurisdicciones. La cantamos primeramente la llevamos a Tacna, Hilo, en Puno también la cantan, en Arequipa, en el Cusco, y yo sé que también ahora que se llevó a cabo el Congreso Internacional también la cantaron. Está en YouTube, la canción se llama Adelante. Ponen Adelante, le ponen Movimiento Juan 23 y la grabamos en aquella oportunidad en YouTube, la grabamos precisamente con el coro de que te estoy refiriendo, las voces de Marcia Concha, de Jorge Tejada, de Daniel Sánchez, Lalo Mejía, y quien habla, la cantamos, la grabamos gracias a la predisposición de nuestro hermano, hijo del hermano René Peñalosa, que la grabamos en su pequeño estudio, y ahí pueden encontrarla, la canción, y difundirla, porque es una canción que nos hermana, nos hace cantar, nos hace abrazar, bambolearnos en la canción, porque es una canción que tiene un tiempo vamos a decir, de vals, un tiempo musicalmente de 3x4 se llama, y que permite que las personas que lo canten se bamboleen, ¿no? Y al final dice Retiristas de Juan 23, ¿no? Sí, es una canción muy, 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 muy bonita, y de lo cual creo que en todo retirista que ha hecho su retiro, aparte de las otras canciones, esa canción la guarda muy dentro de sí, porque dice y nos cuenta también de verdades que van a pasar, que algunas veces tal vez, no sé, las tratamos de tapar, ¿no? Pero algunas veces hay algunos pues que se van cayendo, ¿no? Por sus propias dificultades, por sus propios problemas. Y la pregunta iba a ¿cómo fue esos 28 añitos, hermanito? 28 añitos, no. 29 añitos, ¿no? ¿Cómo fue esos 29 añitos cerca del Señor? Bueno, es algo maravilloso. No es, digamos, caminar entre nubes cuando uno está con Dios. Es caminar en el mundo. La lucha de un retirista cada día es una lucha realmente, una batalla porque tenemos que resistir al mundo. Y el mundo cada vez está más inmundo. Entonces, nuestro trajinar dentro de la iglesia es así, subir, bajar, caerse y levantarse. Y eso es lo más importante, saberse levantar. Porque uno se cae en cada momento, ¿no? Pero si uno tiene bien fortalecida su conocimiento de Dios, su fe, entonces nunca se va a quedar en el suelo. Es por eso que eso me sirvió a mí para que estos 29 años, lleno de caídas, de tropezones, estoy ya deforme, que parezco un quión, pero aquí estoy con el Señor, siempre sabiendo de que Dios me guía, y siempre digo, Señor, tú me has dado la vida, y siempre digo una frase, por ti vivo y para ti vivo, Señor. Muy bien, hermanito. Bueno, yéndonos para otro ladito, ¿no? Alguna vez yo había escuchado de que usted es historiador, ¿no? ¿Cómo llevó esa parte de historia, digamos, como le estábamos llamando mundana, con la fe? ¿Cómo lo llegó a juntar? Bueno, fue por el conocimiento de la lectura de los libros, siempre por eso es que les digo a mis hijos, les digo también a todas las personas de que lean. Ahora vivimos en un mundo con el adelanto de la tecnología que nos permite incluso entrar al Google y comenzar a leer, pero no es fácil, no es cómodo para el joven leer. Ahora incluso hasta las tareas ya las tienen hechas y todo es un momento fácil. Es facilito, uno aprieta el botón y ya está fácil ahí. Es por eso de que nos alejamos de ese conocimiento. Y siempre mi padre, que es un gran lector, y me decía, si quieres aprender a hablar bien, si quieres ser culto, lee.
Yo siempre tengo eso en la mente y les inculco a mis hijos y a mis amigos de que lean, porque solamente en la lectura está el ejercicio y la lubricación del conocimiento para poder expresarse. Y fue eso que me permitió leer muchos libros de Moquegua. Estoy tratando de editar un cuento, una especie de novela, así me ha dicho el que le estoy encargando la edición, que se llama Moquegua en mi cinta de la historia. Es una novela muy bonita que habla de las cosas que yo conozco. Imaginariamente me he encontrado en la casa vieja de mi padre, y a mi padre ha muerto hace muchos años, y me encuentro en el escritorio un aparato que es una de las grabadoras cassette que era en ese tiempo, sí. Y le encuentro y comienzo a acariciar el cassette, y mirando los cuadros, comienzo a mirar un cuadro de Moquegua y comienzo a imaginarme y decir cómo no retrocedo en la historia para ver a Moquegua, porque yo, aparte que soy moqueguano, soy moqueguanista. Sí. Para mí primero es Moquegua, segundo es Moquegua y tercero es Moquegua. Entonces comencé a imaginarme de que apretando la cinta, el retroceder y el avanzar podía encontrar la historia. Y así comienza ese libro que ojalá que se pueda, gracias a Dios, pueda editarse y poder detallar muchos aspectos de los cuales me imagino y que algunos son ciertos, ¿no? Wow, hermanito. Bueno, muchas cosas para que hablar. Pero, a ver, cuando hablamos, digamos, bueno, no sé, no puedo tocar mucho de lo que es el retiro en sí, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa primera vez que habló del Señor en la parroquia? Era, como te dije, 14, 15, 16 de noviembre del año de 1995, y se realizaba el primer retiro en Moquegua, para lo cual vinieron 23 misioneros de Lima, retiristas, para llevar a cabo el retiro. Dentro de ellos vino el presidente, que era el presidente nacional, era el hermano Carlos Azabache, que era el dirigente responsable de este retiro, y yo, que estaba en las tareas de poder acondicionar el retiro con el padre Juan, que la comida, que acondicionar los dormitorios en el colegio, que era en el centro educativo, el Instituto Tecnológico de acá de Samegua, y en esos apuros viene el dirigente nacional, el hermano Carlos Azabache, y me dice: Lucho, prepárate porque tienes que dar una conferencia. Y me quedé completamente helado. ¿Qué voy a hablar? Yo todavía no estaba preparado para hablar de Dios, para hablar en nombre de Dios, porque cuando hablamos en el retiro, nosotros ponemos nuestra disposición para poder hablar, ¿no? Que el Señor hable a través de nosotros. Entonces, y me dio el tema, me dijo: vas a tener esta conferencia que se llama tanto. Pero le digo: Carlos, mira, yo no hago nunca charla, será la primera vez, me dijo. Pero no sé, me llama que tú des, acéptale al Señor, anda, reza en el Santísimo y pídele al Señor de que te ilumine, pues pídele al Espíritu Santo que te dé fortaleza. Y fue así que me dio la conferencia, el extracto de la conferencia, y pude dar esa primera vez esa charla. Y con esta experiencia rompí, pues, porque es muy fácil hablar de cosas del mundo, es muy fácil, pero hablar cosas de Dios es muy difícil. Y más poner su personalidad y su boca y su conocimiento y todo el cuerpo, ponérselo a disposición de Dios para que Dios hable a través de nosotros, es bien difícil. Por eso que esa fue mi primera experiencia, y yo le agradezco a Dios porque a partir de ahí comencé yo a seguir aprendiendo, poniendo lo mío para ponerme al servicio del Señor. Sí, justo cuando estaba usted comentando, yo me acuerdo también de la primera experiencia que ya acuerdo, que no hablaba mucho. Bueno, ahora sí ya soy un tremendo loro. Pero en esa primera experiencia, junto con ustedes, ¿no?, que pusieron a hablar, a dar conferencia, tenía mucho miedo. Y era tanto el miedo que comenzaba a temblar. Comenzaba a temblar y no la llegué a acabar, ¿no? Después, mi mamá, ¿no?, junto con mi papá, me dice: ya sabes qué, tenemos que preparar la charla. Pero
¿cómo? Pero yo no hablo, o sea, yo si hablo bajito. No, hay que prepararla. Ya, pues, ya. Y bueno, lo que les digo a los jóvenes también es de que pusieron peluches, ¿no? Y me dijeron, ya ahí está el hermano Lucha, y está el hermano Guillermo, y los hermanos pues de que evaluaban, ¿no? Y me decían, ya, da la charla, da la conferencia. Y me acuerdo de que esa vez me llegó tanto esa vez de preparar, de que sentía que el Señor me estaba pidiendo algo, ¿no? Y en ese pedir algo, primero me estaba pidiendo de que yo, primero, antes de hablar del Señor, me tenía que reconciliar. ¿Cómo fue? ¿Qué le pidió el Señor a usted esa primera vez de que habló de Él? Cuando habló de Él. Lo que primero que me pidió el Señor, y yo lo sentí porque ya tenía el Espíritu Santo, después de haber vivido mi retiro, hacía unos meses, te estoy hablando del primer retiro que viví en Lima, fue en mayo, 23, 24, 25 de mayo de ese año, 1995. Y vamos a hablar de mayo, junio, julio, agosto, hasta noviembre, que se dio el primer retiro ya acá en Moquegua. Entonces comencé a entrar en espiritualidad. De todas maneras, yo cuando viene el hermano Carlos Azabachi me impone la conferencia, entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Y me di cuenta de que para poder hablar de Dios hay que estar en gracia de Dios. Tengo que estar reconciliado con Dios. Me fui, me confesé y con el sacerdote y me puse a disposición. Dije, Señor, haz conmigo lo que quieras. Yo voy a poner todo de mi parte y haz conmigo lo que quieras. Y yo recuerdo que esa charla la libré y salí de esta charla bastante fortalecido, y yo sé que Dios obra a través de nosotros. Y los que dan charlas lo saben, porque muchas veces, yo te cuento una experiencia, el hermano Eugenio Aucahuaki de Samegua también aceptó ser charlista. Y me dijo, hermano, a pesar de que yo no hablo bien, a pesar de que mi idioma original no me permite pronunciar bien las palabras, quiero servirle al Señor. Y nos preparamos, y la preparación en ese tiempo era muy estricta, muy rígida, muy severa para los que íbamos a dar las conferencias. Y yo recuerdo de que el hermano me dice, yo tengo dificultades, pero yo le decía, Eugenio, no te preocupes. Tú pon todo lo tuyo, lee, conoce, lee Biblia, lee bastantes documentos y te vas a fortalecer y vas a poder librar ese problema de que tú me explicas. Y aunque tú no lo creas, y el hermano falleció, yo sé que está al lado del Señor porque con él salíamos a evangelizar a los cuarteles y teníamos a las 7 de la noche las charlas a los soldados que preparábamos ahí en Samegua. Preparábamos para los sacramentos de la primera comunión, la confirmación y el bautismo también. Este hermano daba las conferencias en los retiros y tengo 4 testimonios de hermanos de que están perseverando y me dicen que la mejor conferencia que han escuchado ellos en el retiro Juan 23 es la conferencia del hermano Eugenio Aucahuaki. El hermano Eugenio, que a pesar de esas dificultades iba poniendo todo su cuerpo, toda su integridad al servicio del Señor, y el Señor hablaba a través de él. Hablaba a través de él. Esa es la mejor experiencia que tengo del movimiento Juan 23. Uy, bueno, momento. Nos está ganando el tiempo. Demoraríamos acá hasta 5 días, hermano, hasta más todavía. Primero, hermanito, para los oyentes que nos están escuchando, ¿no? Que están escuchando o habían escuchado alguna vez del movimiento Juan 23 o del trabajo que se hacía, o tal vez miraba la casaquita celestita, ¿no? Y que no saben, que no todavía no han lanzado no se han lanzado a los brazos del Señor a vivir esta experiencia. ¿Qué les podría decir? Bueno, a ti, radio oyente que estás escuchando y que de repente nunca has escuchado hablar del movimiento Juan 23,
te quiero decir que existe un movimiento que con los retiros se evangeliza. Si te animas a vivir un retiro, perfecto. Y si no te animas a vivir un retiro, síguelo al Señor con todas las consecuencias. Cuando encuentres este dial en tu emisor radial, en frecuencia modulada, que es el 92.5, quédate en esta emisora, porque siempre vas a escuchar la voz del Señor que te habla. Dios te ama, Dios te quiere, así con todo te quiere, así como eres, así como somos. Dios nos ama, nos quiere, nos fortalece, nos espera, nos llama, nos ilumina el camino. Pero lo que tienes que poner tú, saber identificar que es el Señor el que te ama, es el Señor el que te cuida, es el Señor el que te quiere y es el Señor también que te quiere para el servicio de nuestra iglesia. Claro que sí, hermanito. Muchísimas gracias, hermanito, por aceptar la invitación. Realmente, para mí, para todos los hermanos, nos ha ido enseñando cómo es esa vida, ¿no? Y pues esa vida que algunas veces nos quiere tumbar, pero en esos 29 años que usted ha ido pasando, también nos ha ido enseñando que a nosotros, de los que ya estamos ya nuevecitos, entre comillas, que todavía se puede, ¿no? Y pues agarrado siempre del Señor, agarrado también de María, del Rosario, que nos dé esas ganas para seguir adelante, ¿no? Y sobre todo, como usted decía, ya aunque como sea, pero poquito a poquito estamos rascando el cielo. Gracias, hermano Cristian Carvajal. Ya tú también sabes que tú eres un apóstol de Cristo a través del movimiento de retiros parroquiales Juan 23, y éxitos en esta tarea y en esta misión que te has emprendido por la radio. Gracias. Gracias, hermanito. Bueno, ya nos vamos a llegar y nos vemos para la próxima semana. Me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar.